de química de la UAN Lerma. En la sesión de hoy voy a resolver los problemas relacionados con la cinética de gases, ¿de acuerdo? Si recuerdan, en el último vídeo lo resolví, pero como había, digamos, ciertas dificultades con la cámara del teléfono, entonces voy a grabar esta sesión con el otro equipo que es pues más profesional y tiene una mejor óptica. Entonces voy a proceder con ello y terminando esto les mandaré los problemas resueltos escaneados, ¿de acuerdo? Fíjense, vamos con el 1. ¿Sí? Dice, un gas ocupa 2.5 litros, ¿sí? Un gas ocupa 2.5 litros a una presión de 3.5 atmósferas. ¿De acuerdo? Y entonces pregunta, dice, ¿cuál será la presión en milímetros de mercurio? La presión 2, pero la pide en milímetros de mercurio si se pasa a un recipiente de 4 litros. Y está anticipando que la temperatura, en este caso, lógicamente temperatura y número de moles son variables que vamos a considerar como constantes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, para resolver este problema tenemos que acudir a la relación de gases y de Boyle-Mario, donde se dice que la presión 1 por el volumen 1, ¿sí?, es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente vamos a sustituir. Tenemos 3.5 atmósferas que están a 2.5 litros, ¿sí? Y esto va a tener la presión 2, que es nuestra incógnita, por 4 litros. Simplemente vamos a pasar de aquí esto dividiendo y nos va a dar que la presión 2, ¿sí?, va a tener un valor de 2.660, perdón, va a tener 2.18 atmósferas, ¿de acuerdo? Entonces, la presión 2 es 2.18 atmósferas, que es lo que nos está pidiendo el problema. Pero para dar la respuesta en las unidades que solicita el problema debemos transitar las unidades atmosféricas a milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Entonces, para resolver esto, ¿qué tenemos que contemplar? La regla de equivalencia de que una atmósfera, ¿sí?, son 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, utilizando esta regla de equivalencia, 2.18 atmósferas son 1.656 milímetros de mercurio. Y con esto quedaría resuelto el primer problema de esta serie, ¿de acuerdo? Bien. Vamos con el problema número 2, ¿sí? Y el problema número 2 dice, si 5 litros de un gas, ¿sí?, volumen 1 son 5 litros, están a 500 milímetros de mercurio de presión, están a 500 milímetros de mercurio de presión, dice, ¿cuál será su volumen nuevo si sube la presión a 800 milímetros de mercurio? ¿Sí? A 800 milímetros de mercurio. Y la temperatura y número de moles permanece constante. Pues entonces, nuevamente, ¿sí?, lo que vamos a hacer va a ser aplicar la ley de Boyle-Mario. Por lo tanto, volumen 1 por presión 1 será igual a volumen 2 por presión 2. ¿De acuerdo? Entonces, despejando esto, sí, nos queda que 500 milímetros de mercurio por 5 litros de presión dividido entre 800 milímetros de mercurio nos va a dar 3.15 litros. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, este valor es menor que 5 litros. Si recuerdan, si mantenemos temperatura y número de moles
como variables constantes, pero lo que disminuye es el volumen, lo que debe incrementar para poder explicar esta reducción del volumen es un incremento en la presión. Y efectivamente, cuando se transita de 500 a 800 milímetros de mercurio, donde la presión es mayor, entonces se corresponde con una disminución del volumen. Y para este problema tenemos una solución de 125 litros. ¿Sí? 3.125 litros. Y con esto quedaría resuelto el problema número 2 de esta serie. Bueno, vamos a proseguir con el ejercicio número 3. ¿Sí? Dice, fíjense, que si cierta masa de gas a presión constante, por lo tanto ahora ya estamos sacando fuera de la ecuación la presión, ¿sí? Ya no tenemos que considerar esta expresión matemática, vamos a tener que considerar otras que hemos visto en clase, ¿de acuerdo? Dice, si cierta masa de gas a presión constante llena un recipiente de 30 litros, ¿sí? Tenemos volumen 1, que son 30 litros, ¿sí? A una temperatura de 138 grados centígrados. ¿Sí? Dice, ¿qué temperatura alcanzará la misma cantidad de gas a presión constante si el volumen incrementa a 50 litros? Entonces, tenemos que como variable que nos está cuestionando, tenemos que identificar la temperatura. Y para eso nos da otro valor, que es un volumen 2, que es de 50 litros. Bien. Simplemente recordarles que si mantenemos la presión constante, ¿de acuerdo? Cuando se va de un volumen a otro volumen, pero más grande, ¿qué implica esto? Efectos del gas, que las moléculas van a estar más separadas unas de otras. Por tanto, ¿sí? Lo que vamos a encontrar va a ser una temperatura menor. ¿Sí? Bien. Otra aclaración. Acuérdense que para trabajar con cinética de gases utilizamos la escala absoluta, que es la escala Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, si el problema nos está dando el dato en grados centígrados, tenemos que hacer ese tránsito a grados Kelvin. Entonces, para hacer este tránsito, tenemos que considerar que 273 grados Kelvin son 0 grados centígrados. Por lo tanto, habrá que sumarle 138, ¿sí? Y este resultado, ¿de acuerdo? Nos va a dar 73 más 138, son 411 grados Kelvin, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ¿qué ecuación vamos a utilizar? La ley que relaciona volúmenes y temperaturas, asumiendo presiones y número de moles constantes, ¿no? Entonces, vamos a utilizar que volumen 1 partido por temperatura 1 es igual a volumen 2 partido por temperatura 2, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 30 litros dividido entre la temperatura 1, que son 411 grados Kelvin, ¿sí? Será igual a el nuevo volumen 50 litros dividido por la temperatura 2, que es la variable que nos está pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, despejando esto, nos da que la temperatura 2 alcanza una temperatura de 246.2 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Tenemos una disminución de la temperatura, ¿de acuerdo? Una disminución de la temperatura, porque lógicamente incrementa el volumen y por lo tanto la distancia entre moléculas se incrementa, ¿sí? Bien, vamos a continuar con el siguiente problema, ¿sí? Con el siguiente problema.
Vamos a continuar con el siguiente problema, y el problema siguiente que vamos a analizar es el problema número 4. ¿Sí? Bien, el problema número 4 dice, el volumen de un gas a 25 grados es 6 litros, ¿sí? El volumen es 6 litros a 25 grados centígrados. Dice, si la presión permanece constante, si la presión es una variable constante, dice, ¿cuál es el volumen del gas a 185 grados centígrados? Es decir, nos está pidiendo la cantidad de litros que ocupa ese gas, pero a 185 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aplicar nuevamente, si presión y número de moles son constantes, vamos a aplicar la ecuación de volumen 1 partido por temperatura 1 es igual a volumen 2 partido por temperatura 2. ¿Sí? ¿Qué valores tenemos? Tenemos el volumen 1, tenemos la temperatura 1 y tenemos la temperatura 2. ¿De acuerdo? Simplemente hay que hacer el tránsito a grados Kelvin o escala absoluta. Por lo tanto, para la temperatura 1 tenemos 273 grados más 25, que esto nos da 298 grados centígrados, ¿de acuerdo? Y para la temperatura 2 tendremos 273 más 185, ¿sí? Y esto nos da 458 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar, bueno, esta ecuación también se puede escribir como volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1, ¿sí? Simplemente pasamos multiplicando a la otra parte de la ecuación. Entonces sustituimos, el volumen 1 son 6 litros por la temperatura 2, que son 458 grados Kelvin. Para poder obtener el nuevo volumen tendremos que sustituir la temperatura 1, que son 298 grados Kelvin, ¿sí? Y esto nos da un valor de 9.22 litros, ¿de acuerdo? 9.22 litros sería el volumen que ocuparía este gas con estas nuevas condiciones, 9.22. Vamos a analizar el inciso B del problema, ¿de acuerdo? El inciso B del problema. Que nos dice, bueno, ¿qué aumento es, no, diría, a qué temperatura expresada en grados centígrados el volumen de la muestra será 1 litro? ¿Sí? Nos da que el nuevo volumen es 1 litro. Entonces nos pregunta a qué temperatura. Acuérdense que la presión y el número de moles permanece constante, ¿sí? Normalmente, si la presión se incrementaría, entonces la temperatura también se debería incrementar. Pero en este caso la presión y el número de moles permanece constante. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar exactamente la misma fórmula, pero despejando la otra variable. Tenemos que volumen 1 partido por temperatura 1 es igual a volumen 2 partido por temperatura 2. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el volumen inicial, el volumen final y la temperatura inicial. Entonces sustituimos nuevamente, tenemos que volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. ¿Sí? Entonces el volumen 1 son 6 litros por la temperatura 2, que es la que nos está pidiendo el problema. ¿Sí? Será el volumen 2, que es 1 por la temperatura 1, que son 273 más 25, que son 298. Por lo tanto, para despejar este dato nos da, ¿sí? Son 298 entre 6. Y esto nos da 49.66 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Ahora, para poder hacer expresar ese dato en grados centígrados, simplemente habría que restarle, ¿sí? Menos este 273, ¿sí?
Y esto pues nos da un valor, a ver, permítanme que lo hacemos, ¿sí? Son 19 menos 223.34 grados centígrados. ¿De acuerdo? Eso sería el resultado en grados centígrados que nos está solicitando el problema. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el ejercicio número 5, ¿sí? Con el ejercicio número 5. Bien, en este caso dice una masa gaseosa a 44 grados, entonces tenemos la temperatura son 44 grados centígrados, ejerce una presión de 19 atmósferas sobre la pared del recipiente, ¿sí? Donde esté. Dice, si se mantiene constante el volumen, ¿sí? El volumen y número de moles es constante. Dice, ¿qué aumento sufrió el gas al ser calentado a 61 grados? Entonces tendríamos una temperatura 2 de 61 grados centígrados. ¿Y qué nos está pidiendo? Pues eventualmente el incremento que habría podido sufrir en términos de presión atmosférica. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso vamos a utilizar otra de las fórmulas que dimos en relación a los gases. En este caso vamos a sacar de la ecuación el volumen y entonces utilizamos esta expresión matemática. La presión 1 partido por la temperatura 1 es igual a la presión 2 partido por la temperatura 2. ¿Sí? Tenemos exactamente el valor de presión 1, tenemos la temperatura 1 y tenemos la temperatura 2. Entonces, esta expresión también se puede escribir como presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. Y por lo tanto, para despejar la presión 2, tendríamos que hacer presión 1 por temperatura 2 partido por temperatura 1. Si sustituimos esto, tenemos 19 por la temperatura 2, que son 273 más 61 para tener la escala en grados Kelvin, dividido por la temperatura 1, que serán 273 más 44. Y resolviendo esa expresión matemática, nos queda un valor de 20,01 atmósferas, ¿de acuerdo? 20,01 atmósferas. ¿Qué incremento ha sufrido? Pues lógicamente el incremento será 20,01 menos 19. Entonces esto nos da un valor de 1,01 atmósferas de incremento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Con esto quedaría resuelto el problema número 5. ¿Sí? El problema número 5. Bueno, ahora vamos a ir con el problema número 6, ¿sí? Y el problema número 6 nos dice, cierto volumen de un gas, ¿sí? Cierto volumen de un gas se encuentra a una presión de 970 milímetros de mercurio. Entonces, el volumen no nos lo dice, tampoco dice si se mantiene constante. Lo que sí nos dice es que está a una presión de 970 milímetros de mercurio, ¿sí? Dice, cuando su temperatura es de 25 grados centígrados. 25 grados centígrados. Entonces nos pregunta, dice, ¿a qué temperatura deberá estar el gas para que su presión sea de 760 milímetros de mercurio? Es decir, lo que nos está dando es un valor de presión final y nos está preguntando por la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces estamos nuevamente considerando el volumen y número de moles como variables constantes. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar nuevamente la expresión presión 1 por
dividido por temperatura es igual a presión 2 partido por temperatura 2, y les insisto, esto puede escribirse como presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda identificar esta variable, por lo tanto vamos a determinar que temperatura 2 es la presión 2 por la temperatura 1 dividido por la presión 1, ¿sí? Lo vamos a dejar en milímetros de mercurio porque no tiene tanto efecto. Podríamos dejarlo, sí, vamos a pasarlo a atmósferas, pero vamos a dejar en milímetros de mercurio. Entonces, esto nos da un valor de 233.48 grados Kelvin, ¿sí? Acuérdense que este hay que hacerlo como 273 más 25, entonces aquí deberá estar, ¿sí?, como 298, ¿sí? ¿De acuerdo? Será 970 por 298 dividido entre 760 y nos da esta temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, con eso terminaríamos el problema número 6 y vamos a comenzar con el problema número 7. Vamos a ver el número 7. ¿Sí? Dice, en un recipiente se tienen 16.4 litros de un gas ideal, ¿sí? Tenemos un volumen de 16.4 litros, ¿sí?, a una temperatura de 49 grados centígrados. 49 grados centígrados. Y a una presión de una atmósfera, ¿sí? Dice, estas son las condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Dice, si el gas se expande hasta ocupar un volumen de 21 litros, entonces aquí tendremos volumen, temperatura y presión. Aquí tenemos volumen, temperatura y presión. Dice, si el gas se expande hasta ocupar un volumen de 21 litros, ¿sí?, y la presión se reduce a 0,77 atmósferas, entonces dice, ¿cuál será la temperatura final del sistema? ¿Sí? Tenemos las condiciones iniciales, las condiciones finales. Bueno, entonces, para resolver este problema, tenemos que acudir a la ecuación integrada de los gases. Y en este caso, tenemos que considerar que la presión 1 por el volumen 1 dividido por la temperatura 1 será igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido por la temperatura 2. Que les insisto, esto puede escribirse como presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 será igual a la presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos está pidiendo es esta variable, que es exactamente la temperatura 2. Entonces, despejando aquí, tendremos que la temperatura 2 será presión 2 por el volumen 2 por temperatura 1 dividido por la presión 1 por el volumen 1. Y sustituyendo estos datos, ¿sí?, nos da un valor de 317.48 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente acuérdense, todos los valores, el 16, en los litros todo va igual que como da el problema, menos los grados centígrados, que en este caso tienen que ser 273 más 49. ¿Sí? ¿De acuerdo? 273 más 49. Que son 322. Entonces, simplemente la temperatura 1, acuérdense que aquí tienen que poner como 322. Y lo que se pueden percatar es que hay una leve disminución de la temperatura. ¿De acuerdo? Hay una leve disminución de la temperatura. Como el volumen se incrementa, pasa de 16 a 21, hay más distancia. ¿De acuerdo? Entre las moléculas del gas. Bien, esto sería la respuesta al planteamiento y datos numéricos correspondientes al problema 7, y vamos a
proseguir con el problema número 8. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con el problema número 8. Bien, el problema número 8 nos dice, ¿cuántos moles de un gas ideal hay? Entonces, estamos trabajando con gases ideales. ¿De acuerdo? ¿Cuántos moles de un gas ideal hay en un litro? ¿Sí? Que tiene una presión de 1 atmósfera y está a 27 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando trabajamos con gases ideales, acuérdense que tenemos que utilizar la expresión presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura expresada en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, simplemente ponemos presión 1 atmósfera, volumen 1 litro, será igual al número de moles por la constante de los gases, que es 0.082, por la temperatura en grados Kelvin, que será 273 más 27, que son 300. Por lo tanto, el número de moles, ¿sí?, será entre 0.082 por 300, ¿sí? Y eso nos da un valor de 0.0406 moles, ¿de acuerdo? 0.0406 moles. Con esto tendríamos resuelto el problema número 8 de esta tira de ejercicios, que es, como pueden ver, muy sencillo porque es directamente aplicar la fórmula. ¿De acuerdo? Bien, vamos a proseguir con el problema número 9, ¿sí? El problema número 9, que es un poquito más complejo en tanto en cuanto mezcla los problemas de estequiometría con los de gases, ¿sí? Dice, ¿qué volumen de hidrógeno, sí? Estoy pidiendo la respuesta en términos de litros, ¿sí? Pues me están preguntando por un volumen. Dice, ¿qué volumen de hidrógeno que está a una temperatura de 30 grados centígrados y 3 atmósferas de presión se obtiene al hacer reaccionar 175 gramos de cobre, ¿sí?, con ácido clorhídrico. Con ácido clorhídrico. Entonces nos da la reacción y nos dice que el cobre reacciona con el ácido clorhídrico para generar cloruro de cobre más hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, siempre que hay una ecuación debemos ajustarla, porque incorporar los coeficientes estequiométricos nos da el grado de proporcionalidad entre los distintos reactivos para posteriormente generar también la proporcionalidad de los productos que se generan. Entonces vamos a equilibrar la ecuación. En este caso tenemos un cobre con un cobre, ¿sí? Hay dos hidrógenos. Bueno, aquí hay un hidrógeno, aquí hay dos hidrógenos, por lo tanto aquí tendremos que poner un 2. Aquí tenemos ahora dos cloros y dos cloros. Entonces tenemos ajustada, ¿sí?, el principio de conservación de la masa en la reacción, suponiendo que hay un 100% de reacción química. Entonces, ¿qué nos dice la estequiometría? Que un mol de cobre reacciona con 2 moles de clorhídrico para generar un mol de cloruro de cobre más un mol de hidrógeno, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué nos pregunta el problema? ¿Cuántos litros de hidrógeno se generan al hacer reaccionar 175 gramos de cobre con ácido clorhídrico? Bueno, entonces lo primero que tendremos que saber es cuántos moles son 175 gramos de cobre. Y para eso tenemos que aludir a la fórmula que relaciona el número de moles, o los moles con los gramos y el peso molecular. Entonces, para eso necesitamos, lógicamente, este dato que tenemos que buscarlo en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Tenemos que buscarlo en la tabla periódica. Y el peso molecular del cobre, ¿de acuerdo? El peso molecular del cobre es 63.54 gramos
por mol. Entonces simplemente vamos a sustituir en la fórmula. Debemos decir que 175 entre 63.54 nos dará el número de moles y eso nos arroja un valor de 2.754 moles. ¿Sí? Entonces, 175 gramos de cobre constituyen 2.75.754 gramos de cobre. Entonces, si un mol de cobre, ¿sí?, genera un mol de hidrógeno, 2.754 moles de cobre generará X. Entonces, 2.754 por 1 entre 1 nos da que se generan 2.754 moles de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, 175 gramos de cobre producen 2.754 moles de hidrógeno. Entonces, vamos a continuar con el problema. Porque ahora hemos transitado, ¿sí?, o vamos a transitar del número de moles que se producen de hidrógeno, puesto que hay que pasarlo a litros. Y para eso vamos a utilizar la expresión de los gases ideales, donde presión por volumen es igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura. En este caso, vamos a despejar el volumen como, ¿sí?, el número de moles por la constante por la temperatura dividido por la presión. Entonces, en este caso tenemos 2.754 por 0.082 por la temperatura, que son 273 más 30 dividido por la presión, que son 3 atmósferas. Y el volumen de esto nos da que son 22.77 litros. ¿De acuerdo? ¿Qué volumen de hidrógeno será? 22.77 litros. ¿De acuerdo? Este será el resultado correspondiente al ejercicio número 9. Bien. Y finalmente vamos a abordar el planteamiento y resolución del ejercicio número 10. ¿Sí? Fíjense, dice, un recipiente al que se ha hecho el vacío de 5 litros, entonces tenemos un volumen de 5 litros. Se llena de hidrógeno gaseoso, entonces lo que tenemos es hidrógeno. Dice, si la presión es 700 milímetros de mercurio, entonces la presión es 700 milímetros de mercurio y la temperatura es de 27 grados. 27 grados centígrados. Nos está preguntando cuántas moléculas de hidrógeno contiene el recipiente. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno contiene? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer primero es utilizar, ¿sí?, la fórmula de los gases ideales para saber cuántos moles hay en ese recipiente. Pero para hacer ese tipo de cálculo vamos a pasar los milímetros de mercurio primero a atmósferas. ¿Sí? Vamos a hacer ese tránsito. Y acuérdense que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Cuando tenemos 700 milímetros de mercurio vamos a tener esta proporción y eso nos da un valor de 0.92 atmósferas. Entonces vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Son 0.92 atmósferas. ¿De acuerdo? Primero hemos hecho esa transición para obtener el factor unitario. Luego vamos a aplicar la fórmula de los gases ideales. Presión por volumen es igual a nRT. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que obtener aquí? El N, ¿sí? Entonces decimos que presión por volumen es igual, o dividido por RT es igual a E. Entonces tenemos la presión que son 0.92 por 5
dividido por 0.082 por la temperatura, que son 273 más 27, entonces nos hace 300. Y eso nos da un valor de 0.1869 moles de hidrógeno. ¿De acuerdo? Vamos a anotarlo aquí. 0.1859 moles de hidrógeno. Lo que nos está preguntando el problema es ¿cuántas moléculas de hidrógeno hay en ese recipiente? Entonces, tenemos que acudir al número de Avogadro y la relación proporcional con el número de moléculas que contiene un mol. Y para eso tenemos que acudir a aquella relación que dice que un mol de cualquier sustancia tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Si un mol tiene esta cantidad de moléculas, 0.1859 tendrá X. Por lo tanto, para despejar esto, multiplicaremos 0.1859 por 6,022 por 10 a la 23 y esto nos arroja un resultado de 1.12 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. ¿De acuerdo? Moléculas de hidrógeno. ¿Sí? Esto será la cantidad de moléculas. Luego nos dice, ¿cuál es la densidad del gas en estas condiciones? Entonces, la primera respuesta es esta, 1,12 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. ¿Sí? 1,12 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Bien. Para dar respuesta a la segunda cuestión, ¿sí? Tenemos que relacionar la densidad es igual a masa partido por el volumen. Entonces tenemos que obtener la masa, ¿sí? Para obtener la masa, pues acuérdense, número de gramos, gramos partido por el peso molecular. Simplemente multiplicamos el número de moles, 0.1895 por el peso molecular que es 1 y nos da los gramos. ¿De acuerdo? Como tenemos el mismo número de moles que gramos, simplemente sustituimos 0.1895 entre 5 y esto nos da una densidad de 0.037 gramos por litro. ¿De acuerdo? Y de esta manera damos respuesta al segundo cuestionamiento que plantea el problema. La densidad, acuérdense, es una magnitud que relaciona los gramos por el volumen. Simplemente tenemos que obtener a partir del número de moles el número de gramos y para eso utilizamos esta expresión matemática. Para eso nos da el problema el peso molecular del hidrógeno. Y les recuerdo, sí, que el peso molecular, aquí dice 1, entonces multiplicamos 0.1895 por 1. Tenemos los gramos, sustituimos en la ecuación y nos da el valor que relaciona los gramos con el volumen, 0.037 gramos por litro. En el siguiente vídeo subiré la resolución de los problemas que inicialmente les mandé.